Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: ¡Ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron! Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron. Pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirá cuentas. ¡Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber! Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy prosigue el ataque implacable de Jesús, no contra los fariseos, sino contra su actitud falsa y su postura hipócrita. Tendemos a menudo a pensar que todos estos discursos de Jesús estuvieron dirigidos a gente muy extraña y muy lejana a nosotros, gente que vivió allá hace más de 2000 años. Claro, como aquel era su auditorio, queremos creer que Jesús se refería a ellos. Pero no, sus palabras suenan hoy tan reales como entonces. El Señor nos está llamando la atención nuevamente, y siempre lo hará. Con Jesús no hay medias tintas ni paños tibios. Meditemos entonces en este día con humildad. ¡Ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron! Jesús hace ver a los fariseos su hipocresía y su falsedad. Ellos aparentaban estar dispuestos a venerar a los profetas que habían sido asesinados a lo largo de la historia de Israel, haciendo la comedia de honrarlos, edificándoles grandes monumentos y rindiéndoles culto. Por otro lado, no hacían caso a los profetas vivos. Ignoraban a Juan el Bautista y consintieron su muerte. Es más, teniendo delante de ellos al profeta de los profetas, que es Jesús, el Hijo de Dios, lo tratan igual que sus antepasados trataron a los profetas de antaño. Lo desprecian, lo rechazan, lo persiguen, le impiden profetizar y no descansarán hasta darle muerte. Ellos prefirieron quedarse con sus propias interpretaciones de la ley antes que aceptar la revelación que en Jesús Dios quiso hacerles. Ellos prefirieron incluso llevar a Jesús a la muerte con tal de mantener su apariencia de santidad y su supuesta sabiduría delante de todos. Meditemos, hermanos y hermanas,
Si será acaso que como los fariseos nosotros también vivimos nuestra fe, evocando el pasado para evadir nuestro propio compromiso. Y entonces nos pasamos diciendo, los profetas de antes, esos sí que eran verdaderos profetas. Ellos se comprometían y hablaban con autoridad. Los papás de antes, los abuelos, esos sí que eran cristianos de verdad. No faltaban a misa nunca y caminaban horas y horas para llegar a las capillas y a los templos. Los obispos y los sacerdotes de antes, sí quedaba gusto escucharlos predicar. Tan bonitas las fiestas de la iglesia de aquel tiempo. Y efectivamente, hermanos y hermanas, no nos cabe la menor duda que en el pasado hubo, gracias a Dios, grandes profetas, grandes padres y madres de familia, grandes obispos y grandes sacerdotes. El problema es que ellos ya no están. Ellos hicieron lo que debían de hacer en su tiempo. Nos dieron el ejemplo, plantaron la semilla de la fe y se marcharon a recibir la corona merecida. El asunto o la pregunta es, ¿y nosotros qué? ¿Qué dirán de nosotros las futuras generaciones cuando miren atrás? ¿Estaremos acaso haciendo de nuestra iglesia un mausoleo, un cementerio? ¿Acaso vivimos nuestra fe mirando el pasado, fingiendo nostalgia, suspirando por los que ya no están, pero por otra parte cerrando los oídos a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos y así evadimos el compromiso? ¿O estamos abiertos a la voz de Dios, que por medio de Jesús va construyendo con todos nosotros el reino de Dios? Qué fácil que se nos hace y qué dispuestos estamos a rendirle culto y honores a personajes del pasado, a los que ya han muerto y que encarnan en sus vidas tanto amor, heroísmo y valor. Pero qué frágiles que somos cuando se trata de defender los valores del Evangelio con nuestras propias vidas. Dios nos sigue aún hoy hablando muy claro por medio de sus profetas. El Papa Francisco es uno de los grandes profetas de nuestro tiempo, y él nos dice las cosas como Jesús las decía a los fariseos, sin reparos, sin pelos en la lengua. El Papa Francisco ha venido a renovar la iglesia y ha sido criticado por los fariseos de este tiempo, que se han escandalizado por su manera tan cristiana de conducir la iglesia, tan cristiana y tan evangélica. Siempre fue y será así. La fe que escandaliza es la fe que va contra corriente. Y todos admiramos al Papa, lo seguimos en las redes sociales y hasta hacemos eco de sus palabras compartiendo imágenes y frases y videos. Pero siendo honestos, respondamos, ¿estamos haciendo lo que el Papa nos pide? ¿Ponemos en práctica sus consejos? ¿Hemos salido ya a las periferias a ir a buscar a los alejados? ¿Hemos seguido viviendo el jubileo de la misericordia? Ojalá que sí, porque si no estaremos pecando de omisión como los fariseos. Escuchamos, pero no atendemos, no accionamos. No esperemos a que el Papa muera para lamentarnos y darnos por el pecho diciendo qué gran Papa tuvimos.
Escuchemos ahora su voz y atendamos pronto su llamado, que es el mismo llamado de Dios. En la segunda parte del texto, Jesús sentencia uno de los peores pecados que podemos cometer los cristianos de modo individual o como iglesia. ¡Ay de ustedes, doctores de la ley! Porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. En las manos de los fariseos estuvo la oportunidad de haber aceptado el mensaje de Jesús, haber acogido su llamada a la conversión y haber abierto las puertas de la historia del pueblo de Israel al designio de Dios. Pero no, ellos desde el comienzo de la vida pública de Jesús hicieron hasta lo imposible para que su mensaje, que es la verdadera sabiduría de Dios, no echara raíces entre el pueblo, y más bien buscaron aliados y hasta testigos falsos para que dictaran sentencia de muerte en contra de Jesús. Jesús abrió ante ellos la puerta de la salvación, la puerta de la vida eterna, pero ellos ni entraron ni dejaban a otros entrar. ¡Ay de ustedes! Jesús advierte que es terrible la responsabilidad que pesa sobre los dirigentes religiosos y todas las personas que impiden que la buena noticia llegue a los corazones necesitados de salvación. Hermanos y hermanas, el pueblo tiene derecho a que se le predique la palabra de Dios como tiene que ser. Se lo repito, el pueblo tiene derecho a que se le predique la palabra de Dios. Cuántos buenos obispos, sacerdotes, laicos comprometidos, cuántos buenos proyectos de evangelización hay a nuestro alrededor, miremoslos. Apoyemos todos juntos la causa de Dios, la causa de la evangelización. El pueblo tiene derecho a conocer las buenas nuevas de Jesús. No obstruyamos el paso al reino de Dios. No maquillemos el mensaje, no lo reduzcamos, no distorsionemos la verdad. Si Dios nos ha confiado la riqueza de su amor, de su vida, de su perdón, de su salvación, no es para que ocultemos a otros estos tesoros, sino para que los demos a conocer ayudando a todos. Ahora bien, si meditando este pasaje descubrimos que hemos caído en el fariseísmo, no nos desanimemos. Dios es compasivo y misericordioso y nos da hoy la oportunidad a todos de arrepentirnos y rectificarnos. Si hemos estado haciendo mal las cosas, hagámoslas bien. Corrijamos nuestra postura delante de Jesús. Para eso nos ha sido predicado el Evangelio, para corregirnos y ser mejores. Vivamos como Él lo ha querido siempre. Amémonos y cuidémonos los unos a los otros. Demos testimonio de que somos verdaderos cristianos. No nos convirtamos en obstáculo ni en motivo de perdición para nadie. Escuchemos y hagamos lo que nos manda el Señor. Hagamos de Jesús el centro de nuestra vida y que su luz nos conduzca a la santidad. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.